El proceso de las elecciones presidenciales 2014, usted lo vive en Monumental y Canal 2. Por eso, cada lunes, Minuto a Minuto, hace una radiografía nacional. Los problemas que nos aquejan como país. Conozca qué proponen los expertos. Un programa de análisis de cara a las elecciones del 2014. Minuto a Minuto, una radiografía nacional. Los lunes a las 9 de la noche, por CDR Canal 2. Minuto a Minuto. Son las 2:30 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca precisamente darle profundidad a los temas que vemos normalmente o que escuchamos normalmente en nuestros noticieros, pero en su papel de lunes. Entonces lo que buscamos es hacer precisamente una radiografía nacional y es revisar algunos sectores del país con el fin de lanzar con especialistas y analistas propuestas específicas para el nuevo presidente de la República. Sin embargo, el pasado 2 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones convocó ya elecciones nacionales, es decir, ya estamos en campaña, y entonces le hemos dado un giro a este concepto del programa de los lunes durante algunas semanas, que iniciaremos hoy con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero seguiremos el próximo lunes, y conforme avanzan los lunes estamos intentando tener la entrevista de uno de los candidatos presidenciales por lunes, con el fin de en Radiografía Nacional hacer este repaso precisamente con ustedes. Hoy vamos hasta las 3:30, 3:25 de la tarde, y tenemos con nosotros a don Gustavo Román, el asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, quien precisamente nos ayudará desde los datos más básicos hasta lo más complejo a hacer un repaso de lo que significan las elecciones nacionales que llegarán a su culminación, si no hay segunda ronda, el 2 de febrero del próximo año. Don Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado, Randall. Gracias, don Gustavo. Y precisamente lo que intentamos hacer es generar todos los datos que usted necesita para ejercer su voto seguro, que además es un concepto que ha establecido el Tribunal Supremo de Elecciones. Empecemos por lo más básico. El pasado 2 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones convocó a elecciones nacionales. ¿Qué significa esto, don Gustavo? Pues que están llamados los costarricenses a las urnas, como cada 4 años, pero con un mensaje muy claro del Tribunal Supremo de Elecciones para que la ciudadanía costarricense acuda a votar de forma informada. De hecho, el 2 de octubre ocurrieron algunas cosas. Bueno, hubo una particularidad. Gustavo, bueno, usted es muy joven, no sé si maneja el dato de las con gusto, de las convocatorias anteriores, pero es normal que vayan todos los candidatos, porque en este año faltó uno en particular. Pues ellos los invitan o llegan. Están invitados. No sé si será la primera vez en que no haya ido uno de los candidatos, pero sí, todos están invitados. Y siempre es 4 meses antes de las votaciones. Es decir, depende del día que toque en febrero, que es el primer domingo. Efectivamente. Así será. Bueno, todos están invitados entonces. Así es. No llegó en este caso, este año, el doctor Hernández, quien generó además una ola de informaciones particulares. Lo que pasa es que son candidatos designados por partidos, porque no están inscritos como tal a esa fecha, porque tengo entendido que ya hay inscripciones, pero a esa fecha del 2 de octubre no había ningún inscrito ante el Tribunal de Elecciones. Efectivamente, el plazo de inscripción de candidaturas es desde el momento en el que el tribunal convoca elecciones, que en este caso miércoles 2 de octubre, ¿sí? Y hasta el 18 de octubre. Así que todavía está abierto el plazo, y de hecho creo que son pocas las candidaturas que se han inscrito, de modo que son candidatos designados por los partidos políticos, pero aún no inscritos ante el tribunal. Sin embargo, el Tribunal de Elecciones, aunque no se había convocado a elecciones nacionales, sí tuvo una importante fiscalización, por decirlo de alguna forma, en los procesos de elección interna. Así es, son procesos que tienen que hacerse no solamente de acuerdo con los estatutos de cada partido político, que en eso los partidos tienen cierto margen, cierta libertad para definir cómo va a ser el procedimiento, sino que dentro de ese margen o dentro de esa libertad hay ciertos límites, y esos límites son los que fija la ley, el Código Electoral y la Constitución Política, y esos son los que controla y vigila con mucho cuidado el Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, vamos a aprovechar además, antes de seguir con las consultas a don Gustavo, para darles a ustedes, nuestros oyentes, y a través de redes sociales también,
que puedan hacer sus consultas básicas. Recordemos, no tiene que ver nada con ningún partido, sino sobre el proceso de elecciones neutral y democrático que se sigue en nuestro país. Así es que les brindamos la línea telefónica 905-222-0000. Si usted tiene todavía alguna duda de cómo se llevarán a cabo las elecciones del próximo 2 de febrero, que además tienen un montón de desafíos y un montón de novedades que vamos a conocer poco a poco. Empecemos, el 2 de octubre, bueno, y le repito el número telefónico, 905-222-0000, si tienen alguna duda. En Monumental estamos en @monumentalcr, en Facebook y Google Plus estamos como Noticias Monumental. Don Gustavo, le decía, el 2 de octubre, y lo hablamos el otro día brevemente en una entrevista telefónica que le realizamos, ocurrieron varias cosas. Una de esas, bueno, se da la convocatoria oficial a elecciones, algo que puede ser simbólico, pero que tiene una importancia trascendental. Voy a meter aquí mi criterio personal, pero a mí me encanta el simbolismo que tiene la entrega del estandarte de la fuerza pública y por lo tanto el mando de la fuerza pública del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo de Elecciones. Algo que nosotros vemos normal en cualquier elección, que los periodistas inclusive lo vemos como normal. Yo lo he visto ya en tres elecciones, pero que en realidad en América Latina, donde se han fraguado golpes de Estado por fuerzas públicas y militares, tiene una importancia fundamental, don Gustavo. Efectivamente, quien menosprecie ese gesto, que es un gesto con un alto contenido simbólico ciertamente, pero quien lo menosprecie no entiende el valor de lo simbólico y sobre todo no conoce de la historia reciente de América Latina, de hace 30 años para atrás, o no ve noticias de lo que pasa en otras partes del mundo. Las fuerzas militares y las fuerzas de policía, lamentablemente, en muchos contextos se han convertido en el árbitro del debate social y del debate político para decir, se acabó la política y aquí mandamos nosotros. De modo que es muy importante y no es intrascendente que sigamos celebrando el hecho de que el mando de la fuerza pública, que en realidad es una coordinación lo que se establece, pase a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, y es que si uno le pone cuidado a lo que ha ocurrido en los últimos días y en los últimos meses en el mundo, se da cuenta de la importancia de este gesto. Hace poco se celebró el 11 de septiembre, en lo particular, el aniversario número 40 de uno de los golpes de Estado más fuertes que ha ocurrido en América Latina, que fue el golpe militar a Salvador Allende en Chile. El golpe de Estado, y recordemos que precisamente estuvo fraguado por los militares encabezados por Augusto Pinochet, porque ellos estaban molestos con algunas políticas socialistas que había implementado precisamente Salvador Allende, y es donde las fotografías, y lo tengo muy fresco en la memoria por haberlo visto en este aniversario, donde los propios soldados atacaron el Palacio de la Moneda, que es la casa presidencial allá en Chile. En Libia lo vimos el año pasado, en Siria aún lo estamos viendo con un presidente que tiene una familia, que tiene 43 años ya de estar en el poder, y entonces tiene muchísima significancia. Bueno, y en Costa Rica además, porque todavía hay gente viva que vivió, digamos, la guerra del 48, donde, recordemos, inició la guerra civil por un proceso irregular de índole electoral. Sí, efectivamente, yo creo que el fortalecimiento que le dio el constituyente en 1949 al Tribunal Supremo de Elecciones fue precisamente pensando en todo el dolor y el sufrimiento que padeció la familia costarricense de todos los bandos con ese conflicto armado. Y lo decía el magistrado presidente el día de la convocatoria, la sangre y la pólvora resolvió hace apenas 6 décadas lo que no fuimos capaces de resolver con sufragios, y hoy sí somos capaces de resolverlo con sufragios, y hay que reconocer ese paso adelante tan importante dado por nuestra sociedad. El hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga la legitimidad, Gustavo, que tiene ahora, es poco común en América Latina. Cada vez es más común, afortunadamente. Sí, dichosamente, pero en los 80 éramos la excepción en el continente. Efectivamente. Y ha servido el Tribunal Supremo de Elecciones como modelo en muchos sentidos para que en muchos países de América Latina se constituyan organismos electorales que se han convertido a su vez en el pilar de los procesos de democratización de esos países, y afortunadamente hoy en América Latina tenemos elecciones periódicas, salvo algunos
tragos amargos y retrocesos como el de Honduras. Los procesos electorales siguen siendo regulares y competidos, y eso creo que nos tiene que llenar de mucha satisfacción, ya no solo como costarricenses, sino también como latinoamericanos. Bueno, y ojalá que siga así, porque en la década pasada todavía hubo algunos vestigios, digamos, un intento de golpe en Venezuela y un intento de golpe también en Bolivia, así que así es. Bueno, ojalá que eso, que sigamos por esa senda. El 2 de octubre también, además de esto de la fuerza pública, tiene su efecto práctico el 2 de febrero, y es que los delegados del Tribunal de Elecciones, ¿verdad?, que andan recorriendo los puntos electorales donde se vota, las mesas electorales, pueden además pedirle a la fuerza pública: ciérreme esta calle aquí, contróleme contróleme, me refiero a cierre las calles para que no pasen, claro, ¿verdad? No agarren a macanazos, digamos, esta manifestación pública que hay a favor de algún candidato. Es la tradición en Costa Rica desde hace estas décadas que tenemos de estabilidad democrática en el país. Efectivamente, la policía se convierte ya no en un árbitro social que dice se acabó el debate y aquí mando yo. Tampoco se convierte en el brazo garroteador de un régimen particular, sino que se convierte en un facilitador, en una especie de guardia civil que se echa las cajas de papeletas al hombro, que va a las comunidades abriendo trechos, en fin, que ayuda en toda la organización del proceso electoral. Bueno, y también ocurre el 2 de octubre algo importante, que lo hablábamos el otro día vía telefónica: se elimina la publicidad, la propaganda, no necesariamente la publicidad, la propaganda del gobierno. Y esto, imagínense ustedes, digamos, de que pudiera ocurrir que con publicidad estatal se beneficia a un candidato oficialista, y es precisamente lo que busca el Tribunal Supremo de Elecciones al evitar, excepto lo meramente necesario que tenga que comunicar el gobierno, Gustavo. Exactamente, es el 142 del Código Electoral, y significa que sí, que el gobierno no puede, ni las instituciones públicas pueden publicitar su obra, precisamente porque queremos evitar lo que usted está diciendo, Randall. Y a partir de este momento lo que se abre es un debate social, libre, muy abierto, en el que quien no puede participar es el gobierno, pero en el que los distintos candidatos, los medios de comunicación, la prensa, las universidades, ojalá entre más actores se sumen y participen para enriquecer ese debate y que haya muchas voces interviniendo. Bueno, y aún así, dando un paso adelante, hablando de cómo el Tribunal de Elecciones facilita de alguna forma la discusión, ha habido jurisprudencia digamos, contradictoria en este tema, pero el Tribunal Supremo de Elecciones llevará a cabo, junto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, algunos debates. Evidentemente los medios de comunicación privados, como nosotros aquí en Noticia Monumental, como la corporación repetera a la que pertenecemos y como la competencia además, realizará debates. Hace unos años se había obligado a que todos los candidatos estuvieran en los debates con una sentencia, con un voto del Tribunal Supremo de Elecciones. Luego hubo otro voto, bueno, luego se llevó a la sala cuarta, luego hubo otro voto, y en la última reunión de coordinación entendimos, por lo menos, que es libre cualquier medio de comunicación de hacer un debate entre los candidatos que quiera, pero sin discriminar. Es decir, uno no va a dejar de invitar, por ejemplo, al segundo lugar en las encuestas porque quiso, ¿verdad?, sino que tiene que tener un elemento objetivo sobre el cual decida cuáles son los candidatos que acuden. Efectivamente, Randall. Lo que sucedió fue que cambió la composición del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos magistrados se retiraron, entraron otros nuevos, y eso sucede en las cortes constitucionales, que cambian las líneas jurisprudenciales. La línea actual, efectivamente, es que cuando un órgano público, entiéndase la Universidad de Costa Rica, no sé, por ejemplo, o Canal 13, organice un debate, tiene que invitar a todos los candidatos. Las empresas privadas, los medios de comunicación, no lo tienen que hacer, pueden invitar nada más a algunos de los candidatos, pero no pueden excluir a ninguno por razones arbitrarias, como usted ha puesto un buen ejemplo. Sí, de hecho, bueno, es un ejemplo original de don Luis Antonio, que lo dio en la reunión, pero ¿cómo se entiende esto? Bueno, precisamente uno puede decir como medio de comunicación, vamos a invitar a los primeros 4 o a los primeros 5 de la encuesta, pero no puede excluir o discriminar al segundo lugar si tomó por ejemplo, esa decisión de hacerlo por
las encuestas. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Les recuerdo el número telefónico si tienen alguna consulta sobre este tema, 905-222-0000. Tienen cualquier consulta sobre la cantidad de información que se genera a partir de elecciones nacionales, como el voto joven, como la gente que está inscrita ya en el padrón electoral, como las inscripciones de los candidatos, el voto en el extranjero, que es la gran novedad en la elección de 2014, es el voto en las cárceles, el voto en los hospitales, por ejemplo. Así es que puede aprovechar este instante que tenemos aquí a don Gustavo Román para hacer las consultas. 905-222-0000. Gustavo, no sé si usted tiene el dato, ya ha corrido el tiempo, hoy estamos 7 de octubre, han pasado 5 días, 3 días hábiles nada más, pero 5 días naturales de la convocatoria de elecciones. ¿Ya hay inscripciones? ¿De candidaturas? De candidaturas, sí. Sí, sé que Liberación Nacional presentó sus candidaturas, pero... Nosotros tenemos entendido que hay 8 ya. Sí, pero no tengo el dato exacto de cuántas candidaturas hay. Lo que podría decir es que tienen tiempo hasta el 18 de octubre para... ¿Y tienen que inscribirlas con vicepresidentes? Sí, claro, se inscribe, porque lo que vamos a votar es, y eso es importante puntualizarlo, vamos a votar por 57 curules legislativas y por una nómina presidencial que incluye presidente y 2 vicepresidentes. Una nómina, sí, no es... Claro. No es un presidente por el que votamos, es el presidente y los 2 vicepresidentes, que además tienen una particularidad del sistema costarricense, y lo conocíamos o lo analizábamos el año pasado, ya casi vamos a la llamada telefónica que tenemos, cuando se dieron los procesos electorales en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, se escoge el presidente, y es después el presidente quien le anuncia al país quiénes son los vicepresidentes que la acompañarán a su función. Pero cuando se votan, solo se sabe quién es el presidente. En Costa Rica tenemos la ventaja de que ya conocemos en la nómina quién va de presidente y quién de vicepresidentes en ese partido. Y ya teniendo precisamente curiosidad sobre este tema, si existe una inscripción a esta altura, es público. Es decir, yo ciudadano, puedo ir a pedirle al tribunal quién se inscribió para conocer la nómina de presidente y vicepresidentes que se inscribieron. Toda esa información es pública. Ok, bueno, es bueno porque la mayoría lo va a hacer público posteriormente. Pero bueno, el tribunal ya sabe quiénes son. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Javier Jiménez. Perdón, yo tenía el volumen muy bajo, ¿me puede repetir el nombre? Javier Jiménez. Don Javier, muchas gracias por llamarnos y por escucharnos. ¿Cuál es su consulta? Mira, bueno, primero felicitarlos por el programa porque es muy, muy informativo. Qué dicha que existen espacios como estos para educar a la población. Y la consulta en realidad es para el señor ahí presente, que, digamos, mi residencia de voto está ubicada en la zona de Turrialba. Entonces, yo ahora resido permanentemente en la zona de San José. ¿Cómo hago para trasladar esa residencia electoral? Eso sería. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Yo creo que le agarró tarde, porque sea don Gustavo el que le conteste. Pues sí, Javier, lamentablemente le agarró tarde. Era hasta el miércoles pasado. Efectivamente, hasta el 2 de octubre, que había tiempo para hacerlo, porque nosotros tenemos que cerrar el padrón electoral, y para cerrarlo necesitamos saber ese dato. De modo que ese día, el 2 de febrero, va a poder votar sin ningún problema, pero tiene que hacerlo en el domicilio donde esté inscrito. ¿Qué pasa con la gente que tiene las cédulas vencidas? Si está vencida con un año de vencida para el 2 de febrero. Si se venció el 2 de febrero de este año para acá. Efectivamente, puede votar con esa cédula. Okay. Si tiene más de un año de vencida, ya no. Y si ya no la pidió, ya no la puede pedir. Sí la puede pedir, pero para pagar en el banco, para presentarla en donde se la pidan, pero no para votar, efectivamente. Ok, si usted tiene la cédula vencida antes del 2 de febrero de 2013, aunque pida la reposición, ya no está en el padrón. Exactamente, porque ya el padrón se cerró. Bueno, y tampoco lo podrán hacer las personas que cumplan 18 años de aquí al 2 de febrero y que no hayan solicitado la cédula antes del miércoles. Eso es muy importante. Las personas que cumplan 18 años, incluso el día de la elección, van a poder votar a condición de que la hayan solicitado antes del 2 de octubre. Ya no la solicitaron. Si no, ya no es Don Gustavo, ¿y usted no tiene el corte ahí? Yo sé que lo estoy abrumando con las preguntas informativas. No sé si tiene el corte de cuánta gente se quedó sin hacerlo. Porque eran 30, el día que hablamos eran casi 40. Han de haber quedado unos 30,000. No tengo el dato exacto, pero han de haber quedado unos 30,000. Eran cerca de 210,000 nuevos electores. Es decir, gente que no pudo votar porque era muy joven en febrero del 2010.
210,000 nuevos electores. De esos 210,000 teníamos cerca de 47,000 que estaban en esa condición de que no iban a poder votar porque no habían solicitado la cédula. Hubo un respaldo muy importante de ustedes como medios de comunicación para hacer este llamado a los muchachos para que se inscribieran, y logramos bajarla, pero siempre nos quedaron ahí unas 20,000 personas que no hicieron la inscripción. Y qué lástima, porque lo hablábamos también, a diferencia de votos en 2006 fue de 18,000. Efectivamente. Eso implica la importancia que tiene la gente, claro, que se quedó sin votar. Un solo voto es importante en este proceso. Bueno, le recordamos 905-222-0000, así como Javier llamó hace un ratito. Si usted tiene alguna consulta, aproveche. Tenemos una hora hoy de programa, 905-222-0000, para que nos hagan sus consultas, al igual también que en nuestros perfiles de redes sociales. Vamos a ir avanzando poco a poco. Ya pasamos el tema del 2 de octubre. Entremos al tema de los gastos de los partidos. Los gastos que reconoce la deuda política son los que se registren del 2 de octubre para acá, o todos los de campaña, Gustavo, los de antes también. No, se reconocen por propaganda los que ocurran durante el proceso electoral, es decir, a partir del 2 de octubre. Y por cierto que el viernes el tribunal ya emitió la resolución en la que informó a la ciudadanía cuánto es el monto a repartir después de la reducción que se acordó en la Asamblea Legislativa. Recientemente, exactamente. Quedó en 18,147 millones. En total, eso es para el 2 de febrero de 2014, y de ese monto, un 15% es lo que se puede repartir como anticipo, son 2,722 millones, con un piquito de 150,500 colones. Ok, es decir que no solo lo que se gaste se retribuye después de la elección, sino que pueden pedir un adelanto, que es ese monto que nos brindaba don Gustavo. Así es, al final un 15%. Todo lo pueden pedir, todos los partidos. De ese 15%, el 80% es para los partidos nacionales y el 20% es para los partidos provinciales. Pero si hay un partido nacional que nunca ha tenido un diputado, por ejemplo, puede pedirlo igual. Efectivamente. Pero tiene que garantizarlo. Tiene que garantizarlo con garantías líquidas, que normalmente los bancos lo que exigen es una hipoteca. ¿Por qué? Porque el Estado se tiene que garantizar que si finalmente ese partido no obtiene la votación, y entonces que esperan, y no obtiene el dinero que esperan por contribución del Estado, pues no nos quedemos sin esa plata todos los costarricenses, sino que se pueda ejecutar la garantía que dejaron. Bueno, aquí además caemos en una trampa del sistema que no le toca al Tribunal Supremo de Elecciones, sino al legislador, a la Asamblea Legislativa, ver a ver qué hace. Pero evidentemente los bancos le prestan con mucha más facilidad a los partidos, bueno, con mucha más facilidad no puedo decirlo, con más facilidad a los partidos que vayan liderando las encuestas, porque evidentemente tiene una proyección, digamos, de que efectivamente van a lograr diputados, porque recordemos que la deuda política solo se le brinda a los partidos que logren, aunque sea un diputado en la Asamblea Legislativa. O que superen el 4% de umbral de votación. Sí, efectivamente, podemos ahondar en ese tema. Se ha insistido mucho en él desde el Tribunal Supremo de Elecciones, y es el tema de la inequidad de nuestras campañas electorales, una gran mancha de nuestra democracia. Claro, y el fiscal general, en una entrevista que tuvo aquí en Noticia Monumental, le preguntábamos sobre cómo van los procesos por delitos electorales, y don Jorge nos contó una información que escuchábamos en la mañana y que ya está en nuestra página en internet, que el Tribunal Supremo de Elecciones amplió los informes de algunos diputados en ejercicio sospechosos de cometer delitos electorales, pero además él proponía que todos los partidos recibieran la misma cantidad de deuda adelantada. Lo que pasa es que, digamos, ahí ya empiezan los matices, ¿verdad? Porque después decimos, ¿y cómo recuperamos la plata adelantada que se le da a un partido chiquitico que finalmente no consiga ni un diputado, ¿verdad? Sí, bueno, una propuesta es que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones, es la de franjas electorales, que es darle un espacio gratuito a los partidos políticos en medios de comunicación para que todos se puedan anunciar en pie de igualdad, y en ese caso no habría que retribuir al Estado ese dinero. Sí, claro. Ahí, pero además ahí viene otro matiz. Digamos, ya no que tiene que ver directamente con los medios de comunicación, sino con los partidos, y es la producción de los espacios publicitarios, porque si nosotros nos acordamos hay un
hay un parteaguas, digamos, en la publicidad electoral en los últimos años, y creo que fue en la de 2006 que hubo una campaña muy fuerte en publicidad, y que los creativos en publicidad de uno y otro bando intentaron, digamos, realmente se quebró con aquellos anuncios donde solo salía el candidato haciendo promesas, sino que se empezó a hacer, digamos, algunas sátiras inclusive de otros candidatos. Tenemos una nueva llamada telefónica, 2 nuevas llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, perdón. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Flora Lizondo. Doña Flora, gracias, adelante. Sí, quería hacer una consulta. ¿Hay legislación o no en el sentido de que los partidos políticos no deben de ensuciar, por ejemplo, las barandas de los puentes? ¿Y quién es el que tiene que velar porque eso no se dé y por sancionar al respecto? Gracias, doña Flora. Muchas gracias a usted, don Gustavo. Efectivamente, doña Flora, las denuncias se pueden presentar al 800 Selector. No se puede poner en inmobiliario público publicidad, propaganda electoral. No se puede. Y si nos lo informan inmediatamente el Cuerpo Nacional de Delegados o la Fuerza Pública, va a recibir instrucciones para quitar esa propaganda y esa publicidad. Y en privado, si yo tengo un lote, lo tengo tapado y resulta que me encuentro toda la valla forrada en calcomanías. Si usted es el dueño del lote, usted puede hacerlo. Ok. Uno lo quita, pero no puede mandar, digamos. No para que el tribunal llegue a quitarlo, pero sí para que le llame la atención al partido. Eso no pasa. Pues me parece que es una violación de la propiedad privada. Si yo tengo un lote, una propiedad privada y me lo empapelan de propaganda, pues... voy a ir a poner la denuncia. Claro. Tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Flor González de Heredia. Doña Flor, muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? En primer lugar, excelente programa. Sigan adelante informándonos. Y tengo 3 cositas. Una, que me aclare el señor cómo es que se elige el presidente, cuál es es que tengo una discusión con mi hijo, el conteo, si es por el número total de los empadronados o por los que realmente llegan a votar. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa con todo ese papeleo que le tiran a uno en la casa, que le ensucian todo, que los postes de la luz también todos llenos de esos papeles que al final de cuentas nadie limpia? Y después la otra situación es cuándo van a empezar, digamos, ya los debates, porque todavía no hemos visto nada y el tiempo es muy corto, y entonces no sé si es que hay que esperar hasta que ya los candidatos tengan hasta el 18 de octubre. Y bueno, y también dónde más puedo yo informarme de todo lo que él está hablando y lo que uno va oyendo, porque uno oye cosas, le quedan ideas, pero se le van yendo. Entonces, para tenerlo más actualizado y poder tuitear y Facebook y todo eso, para hacerlo más democrático, para que más sepamos, salir más de la ignorancia, en que Costa Rica está consumida, porque francamente aquí los bipartidismos nos han tenido casi como cegados y los jóvenes están ciegos y entonces, por ejemplo, partidos nuevos que salen, por ejemplo, como el del diputado Villalta y todo eso, entonces de una vez lo basurean y los jóvenes no tienen más apertura, conocer un poco más aquí con lo que estaba diciendo el señor, y esa cuestión aquí eso del comunismo y que partido, que esas ideas de Venezuela, eso no va a caer en Costa Rica. Es una izquierda moderada, eso, y entonces seguir en eso y que los jóvenes sigan corrompiéndose, vamos a seguir en lo mismo y Costa Rica no va a salir de Doña Flora, muchas gracias por su consulta. Vamos a ir a un corte, ya casi le contestamos, pero voy a adelantarme a contestarle una. En el caso de los debates de algunos medios de comunicación privado, le cuento, por ejemplo, que Noticia Monumental iniciará una serie de debates ahorita, en cuestión de un mes. Después le cuento quiénes están en los debates, porque precisamente para que no nos quemen la idea antes, en diciembre iremos con un gran debate, irá un gran debate además de Repretel y Central de Radios, que más adelante le daremos los detalles, pero ya está todo listo y ahorita don Gustavo le responde de los debates también que está planeando o que está haciendo en colaboración con el Tribunal Supremo de Elecciones, algunas entidades públicas. Vamos a la pausa, regresamos. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia.
Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Está don Gustavo Román, asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, aquí con nosotros, acompañándonos hoy en esta radiografía nacional, la primera después de la convocatoria a elecciones nacionales. Así es que si usted tiene alguna duda, nos puede acompañar 905-222-0000. Se lo plantea don Gustavo. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo a través de Radio Monumental y que nos ven en diferido a las 9 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Bueno, y vamos avanzando poco a poco. Además, ya en el tema del voto que hacía doña Flora, porque quedaron pendientes las preguntas. En Twitter el Tribunal Supremo de Elecciones está como @TSE Costa Rica. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, la puede hacer a través de la cuenta. Y en Facebook está como Tribunal Supremo de Elecciones. Tenga cuidado porque hay dos páginas que se llaman igual, Tribunal Supremo de Elecciones, solo que hay una sin foto y otra con foto. La que tiene la foto, el símbolo del TSE es precisamente la oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, así es que usted le puede plantear las consultas. Nos hacía la pregunta de los votos también, don Gustavo, y la pregunta de los votos tiene mucha importancia. De hecho, yo estaba confundido hasta hace algunos días que lo aclaré, porque yo antes pensaba, por ejemplo, que si yo iba y votaba en blanco tenía un efecto, porque intentaba hacerle el 40% más difícil de llegar al candidato, pero me lo zanjé en el Tribunal Supremo de Elecciones. No es cierto, digamos, mi voto blanco o nulo finalmente no tiene ningún efecto, porque lo que se contabilizan, a menos de que usted me corrija, es el 40% de los votos válidamente emitidos. Así es, es lo que le iba a contestar a doña Flor. No cuentan para ese cálculo los votos nulos, no cuentan los votos en blanco y no cuenta la abstención. Es decir, el hecho de que una persona se abstenga no provoca que sea más difícil que ningún candidato alcance el 40%. Quedará presidente el que alcance el 40% de los votos válidamente emitidos. ¿Qué pasa si ninguno alcanza ese umbral? Pues que entonces los dos más votados van a pasar a una segunda ronda, a una segunda elección, que solo hemos tenido una en la historia, en el 2002, que se realizaría el primer domingo de abril siguiente. Primer domingo de abril, ya con diputados elegidos, ¿verdad? Ya electos. Con diputados electos, sí. Y la otra cuestión que nos planteaba doña Flor era el tema de los debates. En cuanto a medios privados, ya Randa la adelantaba de su casa y otros medios tendrán seguramente. Y en cuanto a medios públicos, el Tribunal Supremo de Elecciones va a realizar un programa de radio los martes y los jueves de 7 a 9 de la noche por Radio Nacional, desde el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Esos programas van a incluir a todos los candidatos a la presidencia y a los cabezas de listas diputadiles de los distintos partidos políticos, y vamos a tener también 2 debates televisivos el 5 y el 6 de enero del 2014 de 8 de la noche a 10 de la noche, también con todos los candidatos a la presidencia. Perfecto, así que usted tendrá, doña Flora, y nuestros oyentes, muchas posibilidades. Ya casi vamos a seguir. Bueno, nada más, antes de ir a la llamada, voy a intentar darles un ejemplo gráfico del tema del voto que decía don Gustavo, y es que, por ejemplo, si van 2 personas a votar nada más en todo el país, una vota en blanco y la otra vota bien, el que votó bien elige presidente. Así es. El único, si quieren saber un efecto que tenga la abstención o que tenga el voto en blanco, pues el único que tiene es que le da más poder al voto de los que sí decidimos votar. Sí. Ese es el único efecto que tienen. Y el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones es que, aunque respetamos la libre decisión de los costarricenses que quieran, por la razón que sea, expresarse así el próximo 2 de febrero, sí les insistimos en que constitucionalmente ese comportamiento electoral no tiene ningún efecto sobre el resultado, sí, no cambia nada. Mejor vaya a votar, porque si no, usted le regala más poder a la gente que va a votar y usted se queda sin poder elegir y sobre todo sin legitimidad para quejarse después. Tenemos a don Elvin Badilla de Tibás, que nos acompaña por medio de llamada telefónica. Don Elvin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, es muy interesante lo que son ustedes hablando, más en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en más de una ocasión he enviado información y correos al tribunal para decirles que ellos solamente cada 4 años es que se preocupan por la democracia de este país.
para que vaya la gente a votar. Para ser puntual, les voy a decir una cosa. La primera es que va a haber un abstencionismo de más del 50%. Es muy lamentable. Segundo, que vean, si Otón Solís en este momento quisiera, sería llevado al poder no por la fuerza de los votos, sino por la fuerza, porque estamos hastiados de tanto sinvergüenza en el gobierno. Don Elvin, muchas gracias. Bueno, don Gustavo, por supuesto, respetando todo lo que nos dice don Elvin, pero yo tengo entendido que el Tribunal Supremo de Elecciones, particularmente en estos últimos años, cuando se generó el nuevo Código Electoral de 2009, ha tenido una participación muy fuerte, porque es finalmente el tribunal quien ha llevado, por ejemplo, al Ministerio Público los informes de irregularidades electorales, digamos, durante estos 3 años, 2011, 2012, bueno, 2010, 2011 y 2012. Y además tiene el Instituto de Formación Electoral. Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Ok. Me equivoqué en las siglas, pero lo tiene. Así es. Sí, tal vez sea más visible el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones durante el periodo electoral, porque tenemos más atención de los medios, y porque además es el momento natural de mayor trabajo de la institución. De hecho, la institución refuerza su personal durante esa época, pero el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones es constante. Los procesos internos en los partidos políticos son constantes, aunque no aparezcan en los medios. El hecho de que no aparezcan en las portadas de los periódicos no significa que no estén pasando. Siguen pasando. Y la preocupación desde el Tribunal Supremo de Elecciones por la calidad de la democracia costarricense es constante, no es cada 4 años. Y precisamente porque es constante es que podemos echar marcha atrás en los meses anteriores o en los años anteriores en los que no hemos tenido elección, y podemos hacer un recuento de las propuestas, de los proyectos de ley, de las recomendaciones, del acompañamiento que han hecho nuestros funcionarios de la Comisión Legislativa de Reformas Electorales, siempre en procura de la calidad de la democracia costarricense. Y lo que mencionaba Randall del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED, que es parte del Tribunal Supremo de Elecciones, capacitando constantemente a los partidos políticos y a los periodistas también para una mejor cobertura del proceso electoral. De modo que ahí estamos presentes. Bueno, vamos con doña María Isabel, que nos está llamando desde Montes de Oca. Doña María Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, es que tengo una consulta. Mi cédula se vence el 5 de enero del 2014. ¿Ya yo no puedo votar o yo tengo derecho de renovar mi cédula? Las dos cosas. Tiene todo el derecho de renovar su cédula, pero con una cédula que vence el 5 de enero del 2014 puede votar perfectamente, doña María Isabel. Incluso si se le hubiera vencido el 3 de febrero del 2013, habría podido votar, porque se puede votar con una cédula que tenga hasta 1 año de vencida. Ok. Y otra consulta que tenía. Mi cédula dice que mi domicilio electoral es la Betania, pero de las últimas elecciones he tenido que ir a la Figueres, que es arriba. ¿A la escuela se refiere en particular? Sí, José Figueres, aunque mi domicilio dice Betania. Gracias, doña María Isabel. Bueno, suponemos que el tribunal tendrá algunos criterios para escoger los lugares, como tal, el lugar físico donde se va a votar. Sí, no siempre son las mismas escuelas, porque parte de ese proceso previo es verificar en qué condiciones están, sobre todo qué condiciones de accesibilidad están, cuántos electores vamos a tener en cada cantón, en cada distrito, y cómo se pueden agrupar de la mejor manera. Así que puede ser que cambie un poco, podría ser que cambie la escuela que le corresponda, pero siempre buscamos que sea lo más cerca al domicilio del elector. Ok, perfecto. 905-222-0000. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de, muy rápido, porque ya no nos quedan tantos minutos, el tiempo se va volando, pero para hablar del voto en hospitales y cárceles muy rápidamente, y sobre todo el voto en el extranjero. Volvemos. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Minuto a minuto, más allá de la noticia. Son las 3:14. Nos quedan 11 minutos de programa y voy a tratar de salir de las dudas lo más rápido que podamos. Primero, bueno, Julio Rivera
tenía la misma consulta que yo tenía hace algunos días de los votos. Nos está agradeciendo que se la hayamos aclarado, porque él pensaba precisamente que si uno votaba en blanco dificultaba, digamos, a algunos de los candidatos llegar al 40%. Manu Barrantes nos dice que por qué no leemos los comentarios en Facebook. Así que, Manu, la primera pregunta es la suya. Dice, si la fuerza pública pasa a manos del tribunal, en caso suponiendo de que estalle una guerra o algo fuerte, o algo que atente contra la seguridad nacional, ¿qué sucede? Pues hay que insistir que no se convierte el Tribunal Supremo de Elecciones en jerarca administrativo de la fuerza pública. Lo que significa es que en adelante, a partir de ese momento, la colaboración y la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública con el Tribunal Supremo de Elecciones y con sus delegados electorales va a ser más estrecha, pero la jerarquía administrativa de la fuerza pública sigue estando en manos del ministro del ramo. Ok, perfecto. Dice Jimmy Eli Azofeifa: ¿cómo mejorar el sistema para que todos los policías penitenciarios podamos votar, ya que hay compañeros que viven súper largo y se les complica votar? Bueno, pues el Tribunal Supremo de Elecciones, así como se interna en las comunidades indígenas para estar haciendo campañas de cedulación constantemente, y en esta ocasión, más allá, fuimos a aeropuertos y a centros comerciales para hacerlo, también hacemos giras constantemente a los centros penitenciarios para que tanto funcionarios como personas que están privadas de libertad puedan hacer el traslado correspondiente del domicilio y el 2 de febrero puedan votar en el centro penitenciario en el que se encuentran. Ok. Muy rápido, los hospitales, no se puede votar en hospitales. Lo que pasa, Randall, es que es una eventualidad, es imprevisible, ¿verdad? Una persona puede estar hoy en el hospital y ya para el 2 de febrero no estar, o estar hoy en la calle y lamentablemente el 2 de febrero estar en el hospital. Y como el padrón lo tenemos que cerrar antes, no podemos tener votación en los centros hospitalarios. Ok. En las cárceles, la gente que ha estado en la cárcel hasta el 2 de octubre, porque está empadronada ahí en cárcel, es la que puede votar. Si alguien lo meten a la cárcel de aquí al 2 de febrero, no podrá votar ahí. Efectivamente, porque ya el padrón está cerrado y ya los traslados de domicilio no se pueden hacer. Ok, y la gente que salga de cárceles, que fue una de las cosas que hablábamos fuera de micrófono, que salga de cárceles entre hoy y el 2 de febrero tendrá que ir a la cárcel a votar, porque ahí está empadronada. Pues me parece que sí, es un dato curioso que no nos habíamos planteado, pero me parece que sí. Ok, y ahora vamos con voto en el extranjero, unos 12,000 personas. Tal vez, Randall, agregar en relación con eso, que es probable que esa persona, si ya sabía que iba a estar fuera de prisión para esa fecha, no haya, exactamente, no se haya quedado inscrita en ese momento. Pero digo, es hilar muy profundo en el asunto, porque es una curiosidad, pero no lo podría pasar si no es personalmente, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que los delegados van a las cárceles. Exacto. Sí. Hemos hecho giras de cedulación y entonces esperemos que eso se haya visto ahí en ese momento. Sí, porque imagínate qué horrible salir de cárcel y volver solo a votar a la cárcel. Ahora vamos con voto en el extranjero. 12,000 ticos por primera vez en la historia votarán fuera del país. De hecho, hay algo que a mí me llama, podrá parecerles una tontera, pero es algo que a mí me llama mucho la atención, y es que el primer voto de las elecciones de 2014 se va a registrar, si votan apenas abren la mesa, a las 5 de la tarde del 1 de febrero, que es la embajada en Sydney, Australia. Así es, hasta 14 horas antes, que nosotros aquí en Costa Rica. Es muy bonito, Randall, nos tiene muy emocionados porque son costarricenses que algunos tendrán un año de estar viviendo fuera, pero puede haber algunos que tengan 30 años de estar afuera del país, y era una población que estaba tradicionalmente excluida. Partíamos del imaginario de que este país era tan bonito que de aquí nadie se iba, y lo cierto es que había una población enorme, sin duda alguna debe haber mucho más que 12,000 costarricenses fuera, pero estos 12,000 han dicho presente, yo quiero participar, y ojo, es una población electoral importante que puede definir una elección presidencial y con mucha más razón un cargo como la presidencia de la República. Bueno, y te lo preguntaba el otro día vía telefónica, pero creo que es algo importante, porque los embajadores son funcionarios políticos, ¿verdad? Pero el otro día nos explicaba Gustavo vía telefónica que los que van a trabajar como fiscales, si no me corrige el término, delegados, miembros de mesa. Pero como los que... No, miembros de mesa puede ser cualquiera de cada partido, ¿verdad? Uh-huh. Pero los que van a fiscalizar son miembros del tribunal que viajarán a todos los países que sean acreditados. No a todos, Randall.
van a viajar representantes del Tribunal Supremo de Elecciones a países en donde haya más de 50 electores o que estén cerca de Costa Rica, países centroamericanos, por ejemplo. Sí. En aquellos consulados donde no haya 50 electores y que estén muy lejos, las mesas van a ser asumidas por funcionarios, por los cónsules, por los funcionarios consulares, y pueden ser acompañados por representantes de los partidos políticos o por ciudadanos que vivan en esas ciudades que soliciten participar. Perfecto. Don Gustavo, nos pregunta Sergio Rodríguez, que fue un oyente. Dice, yo trabajo los fines de semana y tengo el derecho a ir a hacer mi derecho al voto. Bueno, a ejercer su derecho al voto, supongo. ¿Y el patrón tiene que darle permiso o no para ir a votar? Tiene que dárselo, Sergio. Tiene que dárselo. Y no tengo el dato en este momento, pero se expone una multa si no lo hace. Okay. El derecho al voto es sagrado. Y todos los costarricenses tienen el derecho de ir a votar y ningún patrón puede impedírselos. Aunque parezcan particularidades, pero es que es lo que pasa en la calle, digamos. Por ejemplo, yo voto en Limón y trabajo en San José. Mi patrono no me da permiso ir a votar, pero me dice, ir a Limón es una exageración. A votar, ¿también tiene que dejarlo ir a votar? Bueno, eso podría verse en vía ya contenciosa en el tribunal, porque hay también una responsabilidad del trabajador, me parece a mí, de haber hecho el traslado electoral con tiempo. Ok, perfecto. Y vamos a ver, porque aquí había una consulta. Bueno, no, era del voto en el extranjero. ¿La última mesa que se cierra es en Costa Rica? No lo sé. No, yo creo que no. No lo sé. A puro sentido común. Porque el cierre de las mesas es a las 6 p.m. hora local. ¿Verdad, Gustavo? Digamos, porque la de Sydney abre 6 a.m. hora de Australia. No están sujetos al mismo horario de 6 a 6, sino que eso se define según cada consulado. Sobre todo porque hay países, piense usted por ejemplo en los países nórdicos, en los que pueden tener pocas horas de sol, y entonces nos pareció que era mejor dejarlo flexible para que cada consulado dejara un tiempo prudencial para votación. Pero sí, los países que estén más al occidente que Costa Rica, seguramente si cerraran hasta las 6 de la tarde, cerrarán un poco más tarde, y es que tenemos votantes en todo lado, desde Nueva Delhi en la India hasta Berlín en Alemania, Toronto, Canadá, Santiago de Chile. Esos van adelante, no hay problema. La cosa es los que vayan atrás, digo, pensando también en la hora en que el tribunal empiece a dar los cortes de la votación, el adelanto de los resultados. Sí, pues no se me ocurre ninguno que esté más atrás. Ahora buscamos un mapa porque pero podríamos verificarlo. Sí, pero es interesante porque si no se podrían atrasar ya digamos cuando el Tribunal Supremo de Elecciones empieza a dar los resultados. Bueno, Los Ángeles en los Estados Unidos, por ejemplo, es una ciudad en la que teníamos hasta hace una semana 1,347 costarricenses, y si ellos cerraran hasta las 6 de la tarde, estarían cerrando más tarde que el resto de la Junta Receptora de Votos. Nos tenemos que esperar todos para cerrar oficialmente la elección. Son parte de las particularidades a las que nos enfrenta como Tribunal Supremo de Elecciones, como país y como medios de comunicación, además, que tendremos que cubrir en esta elección todo este tema, porque lo crean o no, las elecciones nacionales es la jornada intensa y cansada que viven además que vivimos los medios de comunicación, y si hay segunda ronda, muchísimo más, que supongo que será igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo. Pues sí, es una jornada intensa, intensísima. También es cierto que la esperamos con mucha ilusión. Es muy emocionante. Claro, y nosotros trabajamos para que ese día todo salga a punto, pero sí, y también desde el tribunal sentimos especial agradecimiento a los medios de comunicación porque el proceso no sería lo que es sin la cobertura y a través de la cobertura, la participación que ustedes le dan al resto de la ciudadanía. Bueno, y no, más bien cuenten con los micrófonos de Noticia Monumental para cualquier cosa del Tribunal Supremo de Elecciones. A veces se quejan de que los periodistas somos muy necios, atacando cualquier vestigio que quiera
violar la libertad de expresión. Pero en realidad piensen ustedes, y lo hablábamos en una exposición de la Sala Constitucional hace algunas semanas, como en los países donde se han coartado los derechos, el primero en coartarse precisamente es la libertad de expresión, y el primer atacado es la prensa, porque entonces sí se quedan sin órgano que denuncia precisamente las violaciones. Por un lado que denuncie las violaciones, y por otro lado, imagínense, si nosotros no cubriéramos las actividades políticas, ¿cómo se enteraría usted, lejos de ella, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Veamos. Una prensa independiente es fundamental en una democracia. No puede existir un régimen democrático sin una prensa independiente, y yo creo que en defender esa libertad de expresión y esa libertad de prensa tienen que estar comprometidos no solamente los periodistas y los medios de comunicación, sino todos los costarricenses que apreciamos nuestra democracia. Bueno, y un Tribunal Supremo de Elecciones ejemplar que tenemos en nuestro país, así que hay que defenderlo y apoyarlo en todos los procesos electorales. Don Gustavo, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Randall. Son las 3:25 de la tarde, gracias por acompañarnos en Minuto a Minuto. Los invitamos mañana ya en la normalidad de nuestros programas de 3 a 3:30. Estará mañana don Constantino Urcullo, nuestro analista y politólogo titular, analizando lo que está ocurriendo en la política nacional, por supuesto, con nombres y apellidos, Rodolfo Hernández y el Partido Unidad Social Cristiana. Mañana hablaremos de esto en Minuto a Minuto. Feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.